Bueno, ya tenemos entonces nuestro esquema completo. Les había dicho que vamos a ir al directorio donde están todos los archivos y vamos a ir a ver los que yo acabo de llamar en el esquema anterior. Entonces estaba el MGI Scara. Aquí está el MGI Scara. Miremos un poquito qué es lo que tiene por dentro. Estos archivos pues yo se los entrego, pero es necesario pues que entendamos qué es lo que hay adentro. Algunos tendremos que hacerles más adelante algunos ajustes. Observen, siempre que tenemos una mala interpretada, esto empieza por la orden function, que ya aparece por acá en azul. Q sería la salida, el nombre del archivo y aquí sería la entrada. Como les dije, puede ser una mala interpretada, algo tan sencillo como una multiplicación o división de la señal de entrada. En este caso es un poquito más complejo. MGI Scara me dice que tiene tres entradas, X1, X2 y X3 o XYZ. Hay algunos valores constantes del modelo geométrico inverso. Este es el 50 centímetros del brazo del robot Scara, 30 centímetros del antebrazo. Y estas señales, recuerden que yo les había dicho que U0 es perfectamente conocido, esa matriz U0. Eh, entonces resulta que necesito el valor de SY y SX para esta solución que hallé. Aquí están las ecuaciones, aquí está el valor de Q2, según las ecuaciones que hallé por el método de Paul. Después tengo aquí el valor de Q1. Miren que esos valores todos son dados en arco tangente. El valor de Q3, un arco tangente menos unos valores ya hallados. Y el valor de Q4, que sí es un valor específico, en este caso la prismática, ¿no? La salida, pues van a ser esas cuatro señales. Este sería entonces el archivo mgi barra baja escara. Miremos el mgd barra baja escara, que tiene cuatro señales de entrada, los mismos valores geométricos de brazo y antebrazo, ya no necesito los de orientación que vi hace un momento. Aquí está la matriz 0T4, entonces aquí viene esto es el primer, esta es la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna y primera fila hasta el final, cuarta columna. Y después viene la segunda fila, tercera fila y la cuarta fila. Solamente me interesan los valores de PX, PY, PZ, de manera que XA, YA y ZA me sacan esos valores que son los que van a la salida. Eso es lo que tenemos ahí. Eh, Me falta el de diferencia 3D. Ah, miren, es con minúscula. Creo que lo pusimos con mayúscula, ahora lo corregimos. Diferencia 3D tiene 6 entradas, 3 de X deseado y 3 de X obtenido, por eso le colocamos los 6. Y lo que hace la diferencia cuadrática es que saca el valor absoluto de la raíz cuadrada de X deseado menos X obtenido al cuadrado, más Y deseado menos Y obtenido al cuadrado, más X deseado menos X obtenido al cuadrado. Todo eso pues con la raíz. Eso es lo que me da entonces mi diferencia cuadrática. Vamos de nuevo al archivo Simulink. Creo que aquí teníamos entonces esta, este cambio que hay que hacer. No es diferencia con mayúscula, sino con minúscula. Y bueno, bueno, falta el archivo, hay que hacer algo que se llama, o hay que cargar, perdón, el archivo que me genere las consignas. Eso me lo hace el archivo circular. Vamos a abrir el archivo circular. Por ahora apenas lo vamos a abrir, pero después lo van a conocer ustedes bastante porque hay que trabajar bastante en él, sobre todo para el segundo parcial. Observen que tengo T final, es 3 segundos. Tiempo muestreo, 1 milisegundo. Aquí tengo las señales de instant, que son, como les digo, 0, 001, 002, 003, hasta 3.000. Pero si yo cambio aquí 5 segundos, pues entonces ya van a ir esas señales en el eje X de las abscisas hasta 5.000. ¿Cómo hago un círculo? Pues entonces lo hago en X y Y. Aquí ustedes recuerden la ecuación de una señal sinusoidal. Es A seno omega t. Eso se refiere a A es la amplitud y seno de omega, el omega lo puedo reemplazar por 2pi por f. ¿Y qué es f? Pues 1 sobre el periodo,
en este caso el periodo es de 3 segundos, y el 0.05 me indica que tenemos 5 centímetros de radio. Entonces aquí está la amplitud, 2pi por f, por 1 sobre el periodo, que el periodo lo definimos arriba como 3 segundos, esto con seno y esto con el coseno. Si yo combino el seno y con el coseno en un plano XY, pues voy a obtener un círculo. Al final obtengo las tres consignas, cons 1, cons 2 y cons 3. Observen que cons 1 dice que el centro en X está en 40 centímetros, cons 2 en 0,3 me dice que el centro en Y está en 30 centímetros y cons 3 quiero que sea constante. El once 3001 pues me hace 3001 filas de unos en una columna, es decir, 1, 1, 1, 1, 3001 veces, y lo multiplico por 0.5, es decir, por 50 centímetros. Al final, entonces tendremos que la consigna en Z es 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 3000 veces. No necesitamos que sea completamente constante. Bueno, entonces voy a correr el archivo circular y antes de eso, miren acá en la parte inferior izquierda, aquí está el workspace. ¿Sí? El workspace es la memoria temporal de MATLAB, no hay nada en el workspace. Voy a darle clic aquí en Run para correr el archivo circular y ya tengo pues mi workspace lleno, ¿no? Aquí observen que tengo cons 1, tengo cons 2, vemos la dimensión 3001 por 1, 3001 por 1, tengo cons 3, 3001 por 1, tengo instant que es 3001 por 1, etc. Aquí tengo, ese es lo que está en la memoria temporal en este momento, por eso tengo ahí pues importante que sepamos o que recordemos que es el workspace. Voy acá, voy a correr el archivo en Simulink. Aquí no alcanzo a ver, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Me salen unos errores, pero no importa. O sea, que me salgan errores no es importante mientras yo los pueda corregir. Bueno, dice que hay un error en el archivo en prueba en diferencia. Vamos a abrir a ver cuál. Dice que hay algo que no estaba esperando. Diferencia barra baja. Ah, sí, aquí falta un paréntesis, ¿se observan? O sea, lo que me sale a mí de error en Simulink es algo que normalmente es una frase en inglés. Si me dice que instant no está definido, pues significa probablemente que no estoy trabajando en el directorio en que esté. Les recomiendo a ustedes, pues no es la primera vez que ven MATLAB Simulink, tratar de identificar esos errores, ¿no? El único error en robótica que vamos a tener grave es cuando me dice que espera una entrada doble, que una salida doble. Entonces probablemente lo que haya pasado es que se me haya ido la señal hacia el infinito, entonces ahí es un poquito más complicado. O definitivamente no sabemos qué es lo que pasa, pero normalmente los errores que salen pues nos dicen qué es lo que puede estar pasando y lo podemos corregir fácilmente. Bueno, entonces, perdón, aquí este es 1, ahí lo voy a colocar mal otra vez. Revisemos U1, U2, U3, U4, U5, U6, sí parece que está bien, ¿no? Bueno, aquí entonces volvemos a dar el play. Corrió, no salió otro error. Voy a ver entonces qué es lo que aparece en el osciloscopio. Abro el osciloscopio. Voy a hacer una autoescala y observen lo que me aparece. Me aparece una señal del orden de 3 por 10 a la menos 16. ¿Qué significa esto? Que efectivamente el modelo geométrico inverso y el modelo geométrico directo están bien, se están compenetrando bien. Si le da un error de por 10 a la menos 3, pues significa que algo está mal, revisamos el código o eventualmente, no pasa mucho, pero eventualmente puede ser que los valores que hayamos cogido para el modelo geométrico inverso según la tarea que le estamos pidiendo al robot, no sean los adecuados. Pero como les digo, en el primer parcial, pues yo les voy a evaluar matemáticamente que el modelo geométrico inverso esté bien hallado, entonces normalmente pues no iremos hasta la fase de simulación. Esto solamente lo estoy mostrando es para que quede claro y entendamos un poquito mejor los conceptos. Bueno, significa que está bien. Voy ahora a colocar unos osciloscopios adicionales para que entendamos un poquito mejor lo que está pasando. Aquí coloco este osciloscopio antes del modelo geométrico inverso, este entre el modelo geométrico inverso y el modelo geométrico directo, y este de acá después del modelo geométrico directo.
Corro de nuevo. Entonces, observen, estas son las señales que yo tengo, le doy autoescala, estas son las señales que tengo a la entrada. La primera, la amarilla, es la del seno. Vemos un seno que va desde 0 a 3. Empieza en 0,4, que era el centro del círculo. Vemos un coseno que empieza en 0,35. Esta es la señal coseno. Y vemos una señal constante en 50 centímetros, que es la azul acá arriba, la azul clara. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce en lo siguiente. Vamos a hacer un plot de la señal de la consigna 1 y la consigna 2. Entonces, plot cos 1 cos 2 nos lleva a este círculo. Observen, es un círculo con centro en 0,4 centímetros en X, 0,3 centímetros en Y, va desde 0,4 en X hasta 0,45, tiene entonces 5 centímetros de radio. Esta es la señal deseada. ¿De acuerdo? Ese es el círculo deseado, es un círculo muy pequeño que queremos hacer. Esta es la orden plot cons 1, cons 2. Vamos de nuevo entonces a Simulink. Esta es la señal deseada. Para hacer ese círculo entonces sobre el plano XY, ¿qué hizo el modelo geométrico inverso? Me le dio las órdenes a al robot. Como la primera, la amarilla, es la número 1, después miremos cómo sacamos eso, cómo sabemos la amarilla. Estas son el movimiento que hizo el primer motor, el que está en amarillo, ¿sí? En radianes. El segundo motor es el fucsia, ese es el movimiento. El tercer motor es el azul claro y el cuarto motor, el prismático, fíjense que es constante, el rojo. Significa que no se movió. Efectivamente, si yo estoy haciendo un círculo si un robot está haciendo un círculo sobre un plano, pues la prismática no se va a mover. ¿Cómo sabemos este código de colores? Damos clic aquí en Parameters. Aparece esta tablita. Cada versión de MATLAB de Simulink cambia un poquito, ¿no? Les pido el favor, pues ahí cacharrean un poco porque no todas son iguales a esta, pero en alguna parte dice Legends. Le dan a aplicar. Volvemos acá a Simulink a correr. Y aquí ya me aparecieron las leyendas para este caso, ¿no? Donde le dije. Amplío un poquito, entonces yo sé que la amarilla es la número 1, hace referencia al primer motor, rotoide, la fucsia al segundo motor, rotoide, la azul claro al tercer motor, rotoide, y la roja al cuarto motor, prismático. Entonces miren que, como yo les decía, esto que nosotros entendemos en el mundo real, lo que es un seno, un coseno y finalmente un círculo en un plano, pues se traduce en unas señales articulares un poquito raras, pues no las entendemos, ¿no? Estos movimientos articulares no los entendemos, pero al final, pues vemos el último osciloscopio y vamos a ver que este último osciloscopio produce unas señales iguales a la primera. Aparentemente son las mismas, pero no nos fiamos porque puede haber diferencias muy pequeñas. ¿De qué sí nos vamos a fiar? Pues de la diferencia cuadrática de las dos, que ya vimos que me daba del orden de 3 por 10 a la menos 16. MATLAB no puede sacar errores de a menos 20, a menos 30, a menos 50, no puede por la cantidad de decimales con que trabaja, ¿no? Entonces, a la menos 16 es la perfección en MATLAB. Eso sería todo, solamente resta mostrarles un truco. Miren que nosotros habíamos hablado de Workspace del XR, una recomendación, por ejemplo, podemos plotear XR, aquí le digo yo, plot XR, me muestra el plot de la señal senoidal. Y una recomendación, lo que les quería hacer es que cuando ustedes presenten un informe, nunca hagan esto, ¿no? Nunca muestren en Word, o si es que están trabajando en látex, nunca muestren en Word un osciloscopio de esta manera, ¿no? No hagan copiar y pegar, que queda feo con el fondo, etcétera. Algo bien hecho es pasarlo a tu Workspace, como lo tenemos aquí. Y cuando está en tu Workspace, ¿qué le vamos a dar? Aquí vamos a dar clic en Edit, Figure Properties. También me disculpan si de pronto en otra versión de MATLAB puede ser que se llame, de Simulink se llame un poco diferente. Tenemos aquí las señales. Observen que podemos dar clic en la señal. Cuando tengo varias señales, pues alguno puede decir que la toco, coge